Vamos a dar un ejemplo de cómo resolver uno de los problemas de sintonía de controladores que aparecieron en el certamen de la unidad 4 de fundamentos de control. En realidad nos daban un sistema, una serie de datos y nos indicaban que se quería controlar el flujo de salida, la temperatura del flujo de salida con el flujo de entrada. O sea, si yo tenía más capacidad de calentar, pasaba más flujo y si tenía menos capacidad de calentar, pasaba menos flujo. Bueno, en realidad eso era nada más que contexto, nos dan la rapidez de cambio de la temperatura, cómo está relacionada con todas las variables de entrada y la ecuación del controlador que queríamos realizar, es que queríamos implementar. Entonces esto se resolvía en unos pasos, muy poquitos pasos. El primero era ordenar la ecuación y llevarla a la forma estándar que ya conocemos, donde teníamos que identificar el tau y la ganancia que relaciona el recurso manipulado con, perdón, la variable manipulada con la variable objetivo, en este caso que relaciona f' con t'. Nos hacía falta el retardo por transporte, pero nos indicaban que este era un porcentaje del tau, entonces teniendo el tau podíamos tener el retardo por transporte. Había que nada más que fijarse que al momento de calcular cada uno de estos valores las unidades fueran consistentes, porque en el caso de los litros el flujo estaba en litros por segundo y hay que pasarlo a metros cúbicos por segundo si no queríamos tener que pasar todas las otras unidades de área, coeficiente global de transferencia de calor y etcétera a litros. Bueno, entonces lo más fácil era pasar el flujo a metro cúbico y con eso ya podíamos calcular también la ganancia. Acá me quedaba dependiendo de la temperatura de salida en condición, bueno, y de varias de los valores de las variables en su condición de operación normal. Todos los teníamos con excepción de la temperatura de salida, la cual venía de un balance sencillo, una ecuación algebraica de transferencia de calor. La única variable que no se conocía acá era la temperatura de salida del estanque y la podíamos calcular simplemente despejando del balance. En algunos sistemas salía directamente el Q y eso hacía que fuera un poquito más llevadero el asunto, pero sin embargo era el mismo asunto despejar de una ecuación lineal. Teniendo calculados el tau, el k y el td, podíamos ya aplicar el método de sintonía cual fuera que nos pidieran. En este caso tenemos arriba Ziegler-Nichols y Cohen-Kuhn, que son los únicos que considero para las preguntas. Y salía, obviamente, estas tablas así como están pensadas para una ecuación del controlador como la que vemos acá, que eso ya también lo sabemos ampliamente, y a nosotros nos pedían una ecuación del controlador que era ligeramente distinta. Por tanto, el Kp para hacer la equivalencia, el Kc que nos pedían era directamente el Kp que proponen Ziegler-Nichols y Cohen-Kuhn. Sin embargo, el Ki, por ejemplo, y el Kd eran ligeramente distintos. En este caso, lo único que tenía que hacer era la multiplicación, como hicimos muchas veces en clase, y el Ki era el Kp dividido el tau, el tiempo i, y el Kd era la multiplicación de los términos como vemos acá. Esos eran los pasos, nada más que reordenar la ecuación, calcular estos dos valores de estas ecuaciones algebraicas, luego ingresar a la tabla y hacer la equivalencia de los parámetros, y eso ya me permitía calcular cualquier parámetro que me pedían y obviamente fijándome en las unidades, que también era otro punto. En este caso no era necesario hacer cambios de unidades una vez que pasaban los flujos a metros cúbicos.